comunicaciones y también queremos que haya un tiempo para precisamente debatir y reflexionar sobre tantas cuestiones interesantes que se han señalado. Bien, en esta segunda mesa vamos a contar con 3 de las comunicaciones por este orden. La primera corre a cargo más o menos de Jorge Castellanos, que es un doctorando del Departamento de Filosofía del Derecho y uno de los organizadores de este seminario. Me gustaría, no solo agradecerle personalmente todo el trabajo que hace siempre con nosotros, es un gusto, pero me gustaría también recordar, porque estaba aquí viendo y a veces, por suerte no han venido políticos, pero eso vendrá mañana para presentar y todas estas cosas, que se hubieran quedado desilusionados de ver que esto es solo una mesa, porque a ellos les gusta ver el público y esto. Me gustaría reivindicar que estoy casi convencido que esta es la reunión académica más importante que se ha hecho en España sobre este tema. Que cuente con especialistas del nivel de los que están aquí, no solo hablando, sino como oyentes. El año pasado hubo algo en el centro de estudios, pero vamos, entre expertos dedicados a esta materia, yo creo que no ha habido nada en España. Quería reivindicarlo en este sentido. Pero bueno, ¿no? El título de la intervención de Jorge Castellanos es Posverdad y democracia, una difícil convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias también, Joaquín y Andrés, que todos los días colaboro encantado y es un placer trabajar con vosotros. Todo es muy sencillo y os agradezco mucho que contéis conmigo siempre. Voy a ser especialmente disciplinado, además, por motivos obvios, para no alargarme de más, y por otra razón añadida, porque mientras escuchaba a la profesora Palau, asentía con la cabeza, estaba muy de acuerdo en todo lo que decía, luego con la profesora Galdamez igual, y pensaba, bueno, me queda ya por lo menos que no ha citado Pulvirilio, pero ya ha llegado el profesor del Fresno y ya ha dicho prácticamente toda mi comunicación entre los 3, así que intentaré ser breve y aportar alguna cosa que crea que puede aportar algo más de lo que ya han dicho, mucho mejor que de lo que diría yo los compañeros. En el fondo, lo que estamos hablando durante todo el congreso, reflexionar sobre fake news y posverdad y demás, lo que trasciende de todo ello es cómo afecta a la vida de las personas y en este caso cómo puede afectar a sistemas democráticos como el nuestro. Entonces, el planteamiento de la incidencia que pueden tener todo este tipo de noticias falsas o la era de la posverdad que comentaba el profesor Galdamez en la que estamos viviendo, tiene una incidencia fundamental en el hecho de que el modo como el que entendíamos la democracia va a ir variando también respecto con estas cuestiones. De hecho, por ejemplo, cito a Morozov cuando dice que si bien es difícil negar que haya una crisis, ya sea una crisis de noticias falsas u otra diferente, lo que cabe hacer es preguntarse en cualquier democracia madura sobre esta situación. O sea, cabe reflexionar sobre la incidencia que puede tener todo este fenómeno de la posverdad y las noticias falsas en nuestro sistema de organizar democráticamente las sociedades. Como se ha dicho muchas veces, la posverdad a partir del 2016, el diccionario Oxford, que le da como un mayor empuje al concepto. Yo también me remito a que la cuestión de los bulos y las mentiras es tan antiguo. Por ejemplo, hay una disertación de Frédéric Castillon que dice si es útil para el pueblo ser engañado, o bien manteniéndolo en el error, o bien introduciendo errores nuevos, y llega a la conclusión de que sí, efectivamente, en ocasiones es bueno engañar al pueblo, con lo cual ya era el razonamiento de los intelectuales de la época que sí, que es conveniente engañar al pueblo en determinadas situaciones. Y luego también hay un doble planteamiento que puede ser no tanto el concepto de la verdad ya no existe, con lo cual dice Machado que incluso quien afirma eso pretende con lo que dice que está diciendo una verdad, lo cual incurre en palmaria contradicción, o bien el otro matiz que podemos ver, que es que los hechos dejan de tener importancia solo aquellos que nos interesan, que es básicamente la función básica de la posverdad. Es decir, estos son los hechos, me interesa una parte de ellos, o bien desecho los hechos y voy por la mentira emotiva, que es como también se puede definir la posverdad. Entonces, yo lo que intento trazar es una línea de cómo se ha llegado a esta situación y qué incidencia tiene la democracia. Entonces, ¿cuál es el caldo de cultivo perfecto para que la posverdad cambie sus antes en nuestra era? Pues cosas que se han comentado, como por ejemplo la polarización de la sociedad. Si nosotros prestamos atención a una persona en función de un concepto previo, una ideología previa que tenemos, aunque los hechos nos digan lo contrario, mucha gente va a terminar creyendo lo que quiera creer de forma preconcebida. Entonces, aplicado desde el punto de vista que ya es mi ámbito de estudio, la participación ciudadana es especialmente preocupante, porque al dejar los hechos de lado e ir directamente a la emotividad, el concepto básico y fundamental de todo sistema democrático, que es la deliberación, la reflexión, desaparece.
Entonces las adhesiones inquebrantables producidas por las noticias falsas, que lo único que hacen es incrementar nuestras ideas preconcebidas, va reduciendo progresivamente esos mínimos comunes que son la base de cualquier sistema democrático. Con lo cual yo ahí veo que es como una Guatemala destruyendo poco a poco, tal vez es un poco catastrofista, pero bueno, es un planteamiento que propongo, cómo ir destruyendo desde sus propias bases y principios la democracia, polarizando cada vez más a la ciudadanía. ¿Cuál es el problema que también apuntaba el profesor del Fresno? Los bulos y las mentiras han existido siempre. ¿Cuál es el problema de ahora? El problema es la velocidad, ¿no? Es como las balas. El problema no es la bala, sino la velocidad a la que se acerca. El problema de los bulos es que son imparables. Entonces, aunque luego se hayan tomado medidas, por ejemplo, rectificación en prensa, que se obliga, por ejemplo, si una persona ha sido publicada, en este caso siendo verdad, que ha sido imputada por un caso, se exige también que cuando ha acabado todo en nada, cuando uno busque en Google, esa persona siempre va a aparecer toda la vida que ha sido imputada en un caso de corrupción, aunque luego, porque no ha tenido tanta incidencia el hecho de que haya quedado en nada. Pues situaciones como esas, que van minando poco a poco la concepción que tiene la gente o se va estratificando en el ámbito político, la velocidad a la que se van difundiendo los bulos y todo eso es el matiz diferencial junto con la tecnología, lo que lo ampara, que incide todavía más en el desarrollo de este tipo de noticias falsas. Con lo cual, resumiendo muy rápido para no alargarme más, todas estas situaciones que, aunque el profesor del Fresno no estaba de acuerdo, yo también opinaba igual que el profesor Palau, que la educación es una cuestión fundamental también respecto de eso, la clase política actual no favorece tampoco a que se pueda tener una visión más respetuosa o reflexiva sobre la democracia. Entonces, esos hechos que son de nuestra era, más la polarización consiguiente de toda sociedad en la que se van incluyendo los bulos y radicalizando poco a poco las posiciones de cada uno, considero que, amparado sobre todo en el fenómeno de la posverdad y las fake news, es una cuestión a tratar, a reflexionar profundamente para no destruir los ámbitos deliberativos y de reflexión propios de cualquier sistema democrático. Y bueno, mi trabajo era un poco el alertar un poco de esa situación y de tratar de encontrar los resortes adecuados para que la gente reflexione, delibere y no dé por válida cualquier cosa que le venga de internet o que venga de este tipo de bulos, por muy trabajado que esté. Era un poco la reflexión que quería plantear. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La siguiente comunicación corre a cargo... Ay, perdón. Estaba mirando... No, que va, perdón. Me he pasado de mesa. Aparecía mi nombre aquí por error, me he confundido. La siguiente intervención corre a cargo de Vilma Arellano. El título de la misma, Vilma Arellano colabora en los proyectos de investigación que llevamos a cabo desde hace bastantes años y no pocos seminarios, en esta ocasión como comunicante, se lo agradezco de nuevo. El título de la misma es El derecho constitucional a la información y los nuevos derechos digitales frente al desafío de la desinformación. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cotino. Bueno, pues la comunicación va un poco en el sentido de tratar de ver hacia qué nos podemos atener o de qué nos podemos un poco agarrar para hacer frente a este fenómeno o desafío de la desinformación, fake news, noticias falsas, sin entrar tanto en la conceptualización, que aquí ya se ha explicado de diferentes formas, ¿no? Y bueno, iría como un poco en tres vías. Por un lado, los derechos que tenemos en este sentido. En segundo lugar, las herramientas que nos brinda la propia tecnología para hacer frente a estos fenómenos. Y en tercer lugar, por supuesto, la ética. Por supuesto, en el plano de los derechos, digamos en la punta de la pirámide estaría el derecho constitucional a la información, reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española, que hoy más que nunca pues tiene un valor especial, ¿no? por poder hacer frente a esos desafíos. Como se ha dicho aquí, pues el fenómeno de la desinformación no es reciente, es algo que ha existido toda la vida. Incluso me atrevería a decir que desde que el periodismo existe, siempre ha podido dar lugar, ¿no? a que exista también aparejado este fenómeno, aun cuando haya responsabilidad del profesional de la información. Por eso las teorías de la comunicación y la información llevan muchos años estudiándolo y han dado pues diferentes soluciones teóricas, digamos, frente a estos fenómenos. Ahora bien, si bien como se ha dicho aquí, es verdad que estas nuevas tecnologías contemporáneas, el uso del Big Data, de la inteligencia artificial, etcétera, nos plantean un desafío en cuanto a la viralización, en cuanto a la rapidez de difusión de un bulo, de una mentira o de una noticia falsa, yo pensaría también que a la vez nos dan muchas herramientas para poder confrontar información,
para poder desengañarnos, para poder leer otros tipos de medios y finalmente llegar a conocer un poco la verdad, porque si nos atenemos un poco a pensar qué sucedía antes, por ejemplo, cuando la prensa era el medio de difusión prácticamente único, había muchísima manipulación, que no solo afectaba a los procesos electorales, sino a la vida política y democrática de los países, sobre todo en los regímenes totalitarios, pero no solo en ellos. ¿Y qué pasaba? Pues que cuando no había competencia entre diferentes periódicos que tuvieran diferentes tendencias políticas, pues había casi una verdad única, y era lo que la gente creía, lo que la gente leía, y pues había además mucha censura. Entonces teníamos muy pocas herramientas para defendernos ante esa desinformación. ¿Y qué decir cuando llegan los mass media, los medios masivos de comunicación? De hecho, de la televisión se llegó a decir que era la caja idiota, porque al final de cuentas pues, alienaba, ¿no?, los pensamientos, las ideas de la gente, y tanto en la prensa como con los medios masivos de comunicación, la comunicación era unidireccional, era siempre el medio de información que nos daba cualquier noticia o dato, y nosotros pues debíamos creerle y no teníamos tantas oportunidades de poder contrastar esa información como sí podemos hacer ahora con los medios actuales. Y es por eso que yo pienso que estas tecnologías nos dan unas herramientas para que los usuarios ejerzamos también responsablemente nuestros derechos a la información y a la libertad de expresión, porque hablamos mucho de qué se nos tiene que reconocer o qué tanto los poderes públicos deben garantizar a los ciudadanos ciertas cosas. Hablamos de que debe haber una autorregulación de las empresas, que deben manejarse con ética, que el profesional de la información también debe hacerlo, que los medios masivos de comunicación deben hacerlo, pero evidentemente hay una responsabilidad a nivel individual, ¿no? Entonces, si tenemos estas herramientas, pues evidentemente podríamos tratar de ejercerlas, ¿no? Y luego, pues quería referirme a estos nuevos derechos digitales que trata la que el profesor Cotino acaba de llamar hace un rato, especialmente mala Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018, muy reciente, que finalmente pues, lo que hace es un poco llevar al derecho interno lo que estableció el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y bueno, hace una serie de reconocimientos de algunos derechos que llama derechos digitales, que pues tienen la premisa de que se trata de todos los derechos que están ya garantizados en la Constitución española y en los tratados internacionales de los que España forma parte, que son aplicables al ámbito de Internet, ¿no? Es decir, finalmente se refiere a que todos los derechos ya reconocidos simplemente tienen, digamos que una aplicación directa en Internet. Entre los derechos que menciona, no me voy a referir a todos porque no todos tienen relación con el tema que nos ocupa, que es el de la desinformación. Está por un lado el derecho de acceso a Internet, que aquí lo lleva, digamos, a una escala mucho mayor del reconocido en su momento servicio universal, que hablaba de asequibilidad, de accesibilidad y de calidad en las telecomunicaciones. Esto lo lleva a un ámbito mucho mayor e incide incluso hablando en el tema de las brechas, ¿no? Tratar de superar las brechas de género, generacionales, etc. Luego habla de un derecho a la educación digital. Yo creo que va muy en la línea de lo que comentaba la profesora Dolores hace un momento, que daría herramientas a las personas frente a la desinformación, porque creo que se trataría más que del sentido del que hablaba el profesor Miguel del Fresno, de que la persona educada emita una información, se trata más bien de educar para los medios, y que no se trate solo de saber utilizar la tecnología, sino de tener una verdadera apropiación de la misma, entenderla y llegar a un conocimiento más profundo de la misma, ¿no? De hecho, esto está enlazado con un tema que en otros congresos hemos tratado, que es el tema de la transparencia algorítmica, que justamente en el sentido en el que va es de dar educación a las personas para que puedan entender cómo funcionan los algoritmos, sobre todo en las decisiones que les afectan, ¿no? Y luego también esta ley que está, digamos, transponiendo lo que dice el Reglamento Europeo de Protección de Datos, vuelve sobre un tema sobre el que ya se había pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es el que se conoce como derecho al olvido, que seguramente muchos de aquí lo conocerán, y que se refiere a la desindexación de los motores de búsqueda de ciertos datos personales, ¿no? Cuando se considere que algunos de ellos han vulnerado el derecho al honor de las personas o su privacidad. Pero sin embargo yo pienso que esto puede ser un punto de partida en relación a este tema que nos ocupa, que es las fake news, porque finalmente esa información que terminamos dándonos cuenta que es falsa,
que ha afectado procesos electorales, como sucedió en el caso de Estados Unidos, queda ahí para los restos. Entonces nunca se borra y finalmente en un futuro podría volver a ser reutilizada por un usuario, etcétera, sin saber que en su momento fue una información errónea, que estaba basada en datos sesgados, etcétera. Y entonces podríamos pensar en una especie de derecho, no al olvido, porque no iría relacionado tanto con el tema de protección de datos, pero sí de desindexación o de borrado permanente de una información que en un determinado momento ya se ha definido que es falsa, ¿no? Y creo que hasta allí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si hay luego lugar en el debate, seguro que podemos hablar de alguno de estos derechos digitales, actualización de informaciones, desinformación, etcétera, que pueden también tener en cuenta, pero como el tiempo es algo limitado, la tercera comunicación que se va a exponer por el cargo de Juan Martínez Otero, que él precisamente hizo la tesis doctoral, es profesor de la casa, hizo la tesis doctoral sobre estos temas y ha puesto a su comunicación el sugerente título Gatitos contra la democracia, o sobre cómo las redes sociales amenazan la existencia de un entorno comunicativo abierto y plural. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias a la organización por la oportunidad de participar. Voy a intentar ser breve y sintético. Estoy estudiando el tema de las fake news, pero fui encontrando todo tipo de anglicismos interesantes que hacían referencia a las amenazas a la democracia que existen en las redes sociales, y al final lo que he intentado con la comunicación es sistematizar estos peligros, explicando cómo las redes sociales, por sus características, afectan a cada una de las propiedades de un espacio público democrático. La normativa audiovisual, pues de sus orígenes, ha procurado defender una serie de valores como el pluralismo, la diversidad, la transparencia, la veracidad y la propia existencia de un espacio compartido, y vemos cómo la naturaleza de Internet y ciertas redes sociales uno a uno pues puede ir minando todas estas características. Entonces, bueno, muy brevemente y sin ánimo de extenderme, porque no hay tiempo material y muchas cosas han sido ya abordadas en profundidad y mejor de lo que yo lo haría, quería subrayar pues estas paradojas. Sí que empezando con un dato, que es que según el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, un estudio publicado sobre el uso de las redes sociales en 2018, dice que el 60% de los ciudadanos consultan noticias en las redes sociales, de modo que la hora de debate de política también está en las redes. Bien, en primer lugar, el uso de las redes sociales es un peligro para la opacidad, frente a la transparencia. Muchas veces los algoritmos no sabemos cómo funcionan, como cajas negras. También se han utilizado las redes sociales como canal de transmisión de propaganda política sin que los usuarios sepan qué se está haciendo. El caso de Cambridge Analytica pues, es un claro ejemplo. Y luego muchas veces ni siquiera sabemos quién está detrás de una información, una noticia. Muchas veces hay trolls o incluso bots, que son robots que están generando debate público, creando mayorías artificiales, estados de opinión, lo que, bueno, evidentemente pues hace del debate público en las redes sociales pues un debate muchas veces opaco, contra lo que pueda parecer. Bien, una segunda característica del espacio público es que es un espacio compartido. Las redes sociales, por el tema de la creación de perfiles, son entornos muchas veces muy segmentados, en los que realmente no todos vemos lo mismo, cada uno ve una cosa distinta, ¿no? Esto genera pues esos filtros burbuja, esos echo chambers, la polarización, etc. Bien, una cuestión de la que no se ha hablado, quizá porque no está relacionada con las fake news, pero en relación con el pluralismo, es el peligro del network effect o del winner takes all, que sucede en Internet, que al final todo el mundo se aglutina en torno a 5 o 6 redes, pues que son Instagram, Facebook, YouTube. Claro, esto es todo lo contrario del pluralismo informativo, parece que todo el mundo puede hablar, pero al final la propia arquitectura de la plataforma configura el tipo de contenido. No sabemos si los responsables de esas empresas tienen intereses de carácter político, que pueden llegar a tenerlo, y ordenar la información que nos dan en función de los mismos. Y luego incluso la propia ley está empezando a encomendarles tareas de control de la información, cosa que es muy discutible porque al final dejamos en manos de Google, de Facebook o de Instagram qué contenido circula y qué no, y qué es una fake news y qué no, cosa que evidentemente es problemática. Más si tenemos en cuenta que estas plataformas funcionan con criterios empresariales, ¿no? Muchas veces preferirán eliminar un contenido perfectamente legal antes que ponerse en la mínima tesitura de responder por él mismo. Bien, y luego finalmente está el peligro de la desinformación, que ya ha salido de las fake news, que bueno, evidentemente generan un ecosistema informativo en el que no es fácil saber a lo que atenerse, ¿no? También bueno, pues la espectacularización, la rapidez, el hecho de que las noticias ven las redes sociales de la mano de un prescriptor, que es un contacto nuestro, también las dota de mayor credibilidad. En fin, esto hace que no sea fácil distinguir qué es verdad y qué no.
Bien, frente a esto, y concluyo, evidentemente las respuestas tienen que ser tanto jurídicas como desde el punto de vista empresarial y tecnológico, y pasan de alguna manera por la educación de los usuarios, al menos utópicamente, si me permite decir, es una línea en la que hay que trabajar. Y sí que es interesante, antes de hacer nada, me parece que la investigación social que realmente explica hasta qué punto estos riesgos son reales, son riesgos figurados o que tienen poca incidencia. Digo porque las respuestas políticas han sido muy contundentes y puede suceder que matemos moscas a cañonazos, o que incluso todo este alarmismo, catastrofismo, pues en relación con los filtros burbuja, las fake news, etcétera, también sea un discurso interesado por parte de ciertos grupos de poder que pretenden justificar una intervención pública que restrinja el pluralismo o la libertad de expresión en Internet. Bien, hasta aquí un poco todo muy rápido, los temas sobre los que me he planteado en mi comunicación, para los cuales realmente no tengo casi ninguna respuesta, pero en fin, quizás el primer elemento es hacer las preguntas adecuadas y ojalá la comunicación